Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes a las 5 de la tarde en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Es nuestro sincero deseo que todos estos programas, que todas estas enseñanzas sirvan para edificar la familia que en tiempos presentes están en momentos difíciles, en donde tantas cosas amenazan nuestras familias, a nuestros hijos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por abrir sus puertas a nuestro programa, que con mucho cariño llevamos cada semana a todos ustedes. Muchas gracias también a Radio Costa Rica por permitirnos este espacio cada semana. Asimismo, a todos los patrocinadores que de una u otra forma colaboran con este espacio. Si usted desea utilizar esta plataforma para anunciar sus productos, servicios o empresas, puede comunicarse a los teléfonos 2253-1317 o al 8318-7361 para poder colocar su anuncio. Y también, si usted desea obtener consejería, si usted desea ahondar sobre los temas que aquí exponemos, en esos números usted puede recibir información y también ser orientado. Asimismo, si usted desea consejería familiar o personal, puede llamar a esos números y con gusto se les va a dar toda la atención oportuna que usted necesite. En el día de hoy vamos a estudiar la vid verdadera. Vamos a ver lo que significa estar unidos a la vid verdadera. Y la palabrita está basada en el capítulo 15, versículos del 1 al 17 de Juan. Voy a leer y después vamos a ir analizando poco a poco. Dice la palabra de Dios en Juan 15: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea colmado. Ese es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Y a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den mucho fruto, y su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta imagen que el Señor nos presenta aquí, esta parábola de la viña, ¿verdad? Vamos a tratar de sacarle el máximo provecho para beneficio de todos nosotros, para una enseñanza profunda de lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Muchas veces sabemos que a través de la palabra de Dios, Jesús utiliza la viña como una imagen bíblica de su pueblo, ¿verdad? De quién es la viña, quiénes somos. Somos nosotros. La vid es una planta de la que se producen las uvas. La vid era una de las plantas más abundantes de la tierra prometida. En Deuteronomio 8:8 podemos estudiar en donde dice que había cantidad de viñas. Los sarmientos, cuando se habla de sarmientos, y en algunas versiones nos hablan de pámpanos, son las ramas que dan los frutos. Cada rama es como una enredadera que puede llegar a medir hasta 30 metros y si se limpian bien pueden llegar a dar muchos y buenos frutos. La viña es todo el sembradío de uvas. Entonces, cuando el Señor se refiere a la viña, se está refiriendo a su pueblo amado, se está refiriendo a usted y a mí, se está refiriendo a todos aquellos que Él ha elegido como su pueblo. Así lo tenemos en el Salmo 80:8-9, en donde el Señor habla de la viña como un símbolo de Israel y dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Entonces, en este salmo el Señor se está refiriendo a la viña como el pueblo de Israel, y hoy en día la viña somos nosotros, su pueblo escogido, nación santa, pueblo de Dios. Como nosotros sabemos, a través de toda la historia de Israel, el Señor sembró, hubo una siembra grande de la palabra de Dios a través de los profetas, pero sucedió algo, no hubo una cosecha como el Señor lo esperaba. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos a la vid. Ese pueblo fue desobediente con Dios y es lo que pasa actualmente, en donde nosotros muchas veces, siendo su viña amada, no estamos unidos al Señor. Dice la palabra en Isaías 5:2, donde habla de esa cosecha que no hubo de su pueblo. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas dulces, pero dio uvas agrias. Entonces muchas veces, hoy en día, somos nosotros, el pueblo de Dios, somos la viña que Él ama, y que nosotros, cada uno de nosotros, somos las ramas que formamos parte de esa viña, y el Señor quiere que vivamos unidos a Él. Y también dice la palabra que Dios es el viñador, que es el labrador, entonces quiere que demos mucho fruto. Cuando Jesús habla de la vid verdadera, cada uno de nosotros representamos esas ramas que estamos llamados a dar mucho fruto, y vamos a ir analizando cada una de estas partes.
La viña entonces somos todos y cada uno de nosotros, su pueblo amado. Cuando el Señor se refiere a la viña, somos nosotros. El trabajo del labrador, ahora vamos a ir con el labrador. El viñador o el labrador es muy importante en la viña, porque cada mañana la revisa, la alimenta, la cuida, todas las ramas que encuentre que están malas, que están secas, él las va podando, las limpia para que siga produciendo buenos frutos. Entonces el Dios es nuestro viñador, es nuestro labrador, que siempre está cuidándonos y que está siempre propiciando que nosotros estemos bien para dar esos frutos que el Señor espera de nosotros. De igual forma, como un labrador cuida de la vid y limpia sus ramas para que dé mucho fruto, así Dios trabaja en la vida de cada creyente fructífero para que dé más fruto. ¿Cuáles son esos frutos que el Señor quiere que demos? Están en Gálatas 5, 22, 23. Dice, el Señor quiere de nosotros, de su pueblo, quiere una viña especial, una viña santa. El Señor busca de nosotros la pureza y la santidad. Y dice aquí en Gálatas 5, 22, 23, cuáles son los frutos del Espíritu, o sea, los frutos verdaderos que nosotros tenemos que dar cuando estamos unidos al Señor. Dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo tenemos en Gálatas 5, 22, 23, en donde el Señor nos habla de los frutos del Espíritu. Continúa la palabra hablándonos de que Él nos limpia a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esas ramas tienen que estar unidas a la vid. La vid es como el tronco principal que está representado por Jesucristo, a quien nosotros tenemos que estar unidos para dar ese fruto. Entonces, el Señor nos limpia. Entonces, ¿de qué manera es que Él nos limpia? La semana pasada nuestro compañero Arnoldo nos hablaba de la forma en que muchas veces somos acrisolados, somos pasados por pruebas para sacar de nosotros lo mejor, para que el Señor saque de nosotros lo mejor. Y el Señor a veces utiliza la disciplina, o sea, que nos poda. Ahí decía en la palabra que Él limpia su viña, que Él poda su viña de todas aquellas ramas que están secas o que no están dando fruto. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Debemos ser podados, todos y cada uno de nosotros en algún tiempo de nuestra historia hemos sido podados de todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. Es un proceso de disciplina que debemos pasar todos como cristianos. En el capítulo 12 de los Hebreos vemos con un poco más de detenimiento cómo es que, si bien la disciplina nunca causa gozo en la persona, sí determina un fruto de justicia, porque es muy importante la poda. Lo que tenemos que reconocer es que nosotros tenemos una tendencia carnal a hacer el mal, o sea, el ser humano siempre va a tener esa tendencia y apartarnos de la santidad que el Señor nos demanda. El Señor nos busca de nosotros santidad. Por eso el Padre con amor nos poda. A veces decimos con anestesia, pero a veces sin anestesia. A veces en nuestra terquedad, el Señor nos poda, nos pasa por alguna prueba para quitar todo aquello de nosotros que no conviene y sacar de nosotros las mejores ramas para que den su fruto. Así, el Señor con mucho amor nos poda de manera que podamos enderezar nuestros caminos si se han torcido y volvernos a Él, que podamos sacar aquellas cosas malas que tenemos para que así podamos dar cada vez más fruto. La poda duele, pero es necesario en nuestro camino como hijos de Dios. Y vamos a citar Hebreos 12 del 5 hasta el 11.
en donde el Señor nos habla de lo que es la disciplina que nosotros vamos pasando. Dice la palabra: hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes por ser reprendido por Él, pues a quien ama el Señor lo corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Sufren para corrección suya, como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo a quien su padre no corrige? ¿A qué hijo su padre no corrige? Mas si quedan sin corrección, que a todos toca, señal de que son bastardos y no hijos. O sea, nosotros, al ser corregidos por el Señor, al ser podados, al ser pasados por una prueba para mejorar nuestra fe, nosotros estamos tratados como hijos, porque de lo contrario nosotros no seríamos hijos suyos y no, el Señor no esperaría de nosotros frutos. Entonces dice, además teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre, los de espíritu, para poder vivir? Eso es esto, que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es en su tiempo agradable, sino penosa, porque a ninguno de nosotros nos gusta la corrección. Pero luego dice, produce un fruto afable de justicia a los ejercitados en ella. Entonces, aquí vemos cómo el Señor, a través de la poda, a través de la corrección y la disciplina, nosotros somos personas nuevas, somos quitados todas las partes que no estamos dando fruto, para dar un fruto que permanezca, dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que, no sé si ustedes, la historia del pueblo de Israel, todas sus desobediencias se le parecen a lo que vivimos actualmente, en donde su pueblo actual no cumple con los mandatos del Señor. ¿Por qué? Porque no permanecen unidos a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es la vid verdadera, es la palabra de Dios, a la cual tenemos que estar unidos para poder dar de ese fruto. A través de la historia, este pueblo de Israel no cumplió con lo ordenado con Dios, no cumplió con ser una nación santa y apartada que diera muchos frutos de justicia para Él. Entonces vino Jesús a ser la vid verdadera de Dios. Con la venida de Jesucristo, ya el Padre no nos habla a través de los profetas, sino a través de su propio Hijo. Y eso en Hebreos 1:2 dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, y en estos últimos tiempos se nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quienes también hizo el universo. Entonces, en la palabra también está donde dice: y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Señor que mandó a su propio Hijo para hablarnos. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano, la tendencia del pueblo de Dios siempre es el pecado, y Él nos está llamando a la santidad, Él nos está llamando a dar frutos. Entonces Jesús es el tronco, es la vid verdadera, enviada por Dios ya para hablarnos de una forma definitiva, y nosotros somos esas ramas que para dar fruto necesariamente, obligatoriamente, tenemos que estar unidos a cada uno de nosotros al Señor. El Señor usa varias formas de limpiarnos, ¿verdad? Hablábamos de que el Señor nos poda, nos limpia todas esas ramas para que podamos dar fruto abundante y fruto que permanezca. El Señor nos corrige, nos pasa muchas veces por el crisol, nos pasa muchas veces por pruebas para ser limpiados, para sacar lo mejor de nosotros.
El Señor también nos limpia con su palabra. En el texto decía, ustedes ya están limpios por mi palabra, les decía a los discípulos, ustedes están limpios por mi palabra. Por la palabra que les he dado. La palabra de Dios es un espejo. Es un espejo que nos muestra nuestra maldad y así podemos ver nosotros nuestra realidad y buscamos un cambio. Nosotros, dice en Santiago 1, del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores. No os engañéis a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que se mira en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, el Señor a través de su palabra, Él nos corrige. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están todas las ordenanzas, todos los mandamientos, todo lo que el Señor espera y quiere de nosotros de una forma clara, concisa y sin rodeos. El Señor nos habla de cuáles son los frutos, como los vimos antes en Gálatas, cuáles son los frutos que quiere que nosotros demos. Y nos limpia y nos pone su palabra para que nosotros analicemos cada uno de nosotros si estamos cumpliendo con cada uno de los preceptos que el Señor quiere. Por eso Él dice que Él nos limpia a través de su palabra. El Señor nos habla de que Él es la vid verdadera. ¿Por qué será que el Señor es nuestra vid verdadera? Jesucristo es el que sostiene al creyente. Nosotros somos las ramas y el que nos sostiene es Él. Todo lo que sostiene el mundo, que sostiene al ser humano, es nuestro Señor Jesucristo. Es la unión de toda la naturaleza divina y humana unidos en un mismo espíritu. Él nos dice que es la vid verdadera, quiere decir que podemos encontrar vides falsos profetas. Muchas veces seguimos a hombres y no a Dios. Cuando Él habla de que es la vid verdadera, es porque el ser humano también tiene la tendencia de muchas veces seguir a pastores, seguir a sacerdotes, seguir a cantores, etcétera, etcétera, pero no seguir a Dios. ¿Cuántas veces en alguna comunidad se presenta que tal vez el sacerdote de esa comunidad se va, lo retiran para otra comunidad, y a veces las personas que han estado sirviendo durante un tiempo se van porque se va el sacerdote, entonces ya no quieren servir? ¿Por qué? Porque están sirviendo a hombres, no están sirviendo al verdadero Dios. Cuando nosotros estamos unidos a la vid verdadera, cuando estamos unidos a Jesucristo, nos interesa quedarle bien a Él. No tenemos que quedarle bien a los hombres, sino a Dios. Entonces, hay muchos profetas falsos, ¿verdad? Dice en Mateo 7, del 15 al 20, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas. Por sus frutos los reconocerán. Entonces, muchas veces no es por lo que hablan, no es por lo que dicen o por lo bonito que predican, sino porque cómo está su vida. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos en las zarzas? Si todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Entonces, nosotros somos reconocidos como que estamos siendo ramas, que estamos adheridas a la verdadera vid cuando damos frutos. Pero hemos estado hablando de dar fruto y vamos a ahondar un poco en qué significa esto, ¿verdad?
Entonces tenemos la viña, que es su pueblo, tenemos el viñador, que es Dios, que nos limpia a través de su palabra y nos limpia también a través de podarnos o disciplinarnos de diferentes formas. ¿Qué significa dar fruto? Las ramas que no producen fruto, las improductivas, representan al creyente que no produce fruto para Dios. Puede ser esa persona que solo da frutos en la carne. Gálatas en capítulo 5, versículo 19 dice, nos habla de cuáles son esos frutos de la carne, de lo que nace del ser humano, de la tendencia que tiene el ser humano hacia el mal. Dice, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. ¿Cuáles son esas obras? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne antes, que quienes hacen todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el Señor nos dice cuáles son las cosas que no representan los frutos. Ya vimos antes cuáles eran los frutos del Espíritu. Los voy a repetir. En cambio, los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Esas son los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu de un verdadero hijo que está unido a la vid. Y estos otros que acabo de indicarles es la parte del ser humano que tiende hacia el pecado. Puede ser también personas que definitivamente no quieran seguir a Dios o que hacen todas estas cosas y definitivamente no desean seguirlo. O pueden ser algunas personas que habiendo hecho compromiso con Dios o habiendo recibido al Señor como su Salvador, se apartan de ella y solo piensan que pueden ser personas cristianas de labios y nada más. Ese tipo de personas, de cristianos que no están dando fruto, pueden creer que por memorizar versículos de la Biblia, traer invitados a la iglesia o al grupo, están dando fruto. O las personas que aparentan santidad, muchas veces las personas que están unidas a creencias o prácticas religiosas, costumbres, que nada tienen que ver con la vid verdadera, convirtiéndose en ramas improductivas. ¿Por qué? Porque el fruto no se ve reflejado en su vida. Estos son los que la Biblia dice que fueron cortados porque podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. En Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. No existe nada secreto o escondido que tarde que temprano se descubre. Entonces, todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos odio, vamos a producir odio. Si sembramos rivalidades, vamos a cosechar rivalidades. ¿Y por qué sucede esto? Porque no estamos unidos a la vid verdadera. Entonces, cuando se habla de que el Señor nos llama a dar fruto, implica un cambio drástico en la vida de la persona. O sea, un cambio rotundo de un antes y un después. Hacer realidad la palabra en nuestras vidas. El cristiano genuino que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo es una persona completamente nueva, una persona completamente cambiada, una nueva criatura, y se mantiene así perseverando, se mantiene así en su fe y en su decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que hemos conocido al Señor cara a cara, hemos hecho un compromiso y después nos devolvemos y después ya vemos que no vamos a poder seguir por ese camino
porque el Señor exige de nosotros y el Señor nos va a llamar a la santidad, como lo dije antes. Pero cuando nosotros estamos en Cristo somos criaturas nuevas. Así lo dice en 2 de Corintios 5:17. Dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Entonces, todas las personas que tienen un cambio drástico en su vida, esas son las personas que están dando el verdadero cambio. Y el Señor nos exhorta a todos y cada uno de nosotros a permanecer unidos a Cristo, que es el único camino al Padre. Y nosotros, como una rama ocupa estar unida al tronco para obtener los nutrientes y la savia para dar fruto, nosotros también tenemos que estar unidos a Jesús. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que nosotros estamos hablando. Si nosotros estamos diciendo que somos verdaderos hijos de Dios, que hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios, entonces el Señor nos llama a reflejar eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es por los dones que tengamos, no es por lo lindo que prediquemos, no es por lo bonito que cantemos, no es porque vayamos a prácticas religiosas o que vayamos a misa todos los domingos o que nosotros realicemos prácticas es que muy en nuestra iglesia tenemos que rezar el Santo Rosario, que la coronilla de la misericordia. Muchas personas creen que la vida del cristiano es solo eso, es solo ir y cumplir cada 8 días en una misa o ir cada 1 o 2 veces al culto y que ya con eso ya la persona lleva invitados y la persona cree que a través de este tipo de actividades, de este tipo de actitudes es como se cree que es cristiano. Pero el verdadero cristiano viene de la palabra Cristo. Cristiano significa igual a Cristo, parecido a Cristo. Pero entonces el Señor nos llama a estar unidos a Él para poder dar ese fruto abundante. Y cuando Él nos habla en su palabra de que sea un fruto que permanezca, es cuando de verdad, como lo dije antes, nosotros hemos tenido un encuentro con Él y nos hemos decidido a perseverar, porque muchas veces tenemos un encuentro con Él, muchas veces nos decidimos a seguirle, pero al poco tiempo nos cansamos. Entonces tenemos que estar en ese constante renovar ese primer amor, ese primer encuentro que tuve con Dios, esa primera ilusión cuando yo conocí al Señor cara a cara. Eso lo tengo que estar renovando constantemente, día tras día, buscándolo en oración, buscándolo, estando unidos, estar revisando nuestro corazón, estar revisando que nuestras actitudes sean actitudes conforme al Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos analizando nuestro camino para ver si estamos dando el fruto, ahí es donde nosotros estamos dejando que Dios haga esa labor de labrador o viñador en nuestras vidas. El Señor nos exhorta y nos habla a través de esta parábola de la vid verdadera, que solo permaneciendo unidos a Cristo vamos a lograr y encontrar ese camino al Padre. Aquí en Juan, en el versículo 16 dice, en el 14:6 dice el Señor, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, a través del Señor es que nosotros vamos al camino al Padre. Él es el único camino al Padre y por eso tenemos que estar unidos a Él. El Señor nos exhorta y nos motiva cómo hacer para estar unidos a la vid. Cómo hacer, o sea, para permanecer. Tener una comunión con Dios o una relación personal. ¿Por medio de qué? De la oración. Cuando el Señor quiere de nosotros que tengamos una relación personal, no es que yo he oído hablar de Dios
y yo sé que existe, ¿no? Sino tener una relación íntima y personal con Él. ¿Cómo hago para hacer esto? A través de la oración, ya que la oración es la fuente para permanecer en el camino a Dios trazado por nuestro Señor Jesucristo. En esta misma cita, Juan 15:7, dice el Señor: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Él nos da esa promesa, o sea que esta es una palabra que tiene también promesa de que si permanecemos unidos a Él, dando fruto, o sea, llevando en nuestra vida todo lo que es la palabra, todo lo que pidamos lo vamos a conseguir. No dice algunas cosas, dice todo lo que pidamos lo conseguirán. Si esa palabra, si eso que estamos pidiendo va conforme a la voluntad de Dios y es para glorificar al Padre, nosotros damos fruto para gloria de Dios Padre, para glorificar su nombre, porque nosotros somos esa viña amada. La oración es la llave para tener una relación íntima y personal con Él. La oración es esa conversación que tenemos con Dios. Es esa unidad, no de un montón de palabrerías, no de un montón de oraciones aprendidas, sino esa relación de tú a tú con Dios, esa relación de amigo a amigo. Él dice que Él a nosotros nos ha elegido y ya no nos trata como siervos, sino como amigos. Esa relación de amistad que tiene usted con alguien en donde va, tiene una bonita relación, tiene una cercanía, una intimidad. Esa es la relación que quiere Dios con cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la oración, Él nos está llamando a tener esa conversación personal que salga de nuestro corazón, ese consultarle, porque a Él le gusta que le consultemos todas las cosas, nuestras propias decisiones, consultarle lo que vamos a hacer, no hacer nuestra vida a como nosotros queramos, sino tomarlo en cuenta en todas las cosas a Él, a través de la oración, a través de esa conversación personal que tenemos. Así es como Él quiere que tengamos una relación personal, no solo teniendo una oración con Él, sino creyendo que Él nos escucha y de que Él está atento y que a Él le interesamos como hijos que somos y le interesan nuestras cosas, porque muchas veces creemos que el Señor no se interesa por mis asuntos, ya no me escucha, pero el Señor siempre está como Padre bueno, atento a todas nuestras necesidades. Lo que pasa es que nosotros estamos muy afanados y preocupados. A veces somos como esta Marta de la palabra de Lucas 10:41, Marta tan afanada, ¿verdad? Y preocupada. Muchas veces estamos consumidos en nuestros propios problemas, buscando la forma de resolverlos de una forma humana, como quien dice a fuerza de brazos, cómo resolver todos nuestros asuntos y no tomamos ni consideramos a Dios en ninguna cosa, sino que todo lo hacemos a fuerza de brazos. Vivimos agitados porque el tiempo actual nos lleva hacia el estrés, hacia el afán, y entonces perdemos esa relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos roba ese tiempo, el enemigo nos roba ese tiempo para estar con Dios. ¿Por qué? Porque ya el día no alcanza, porque andamos corriendo, porque andamos afanados, porque tenemos una agenda personal que hemos elegido nosotros a nuestro antojo sin esperar que Dios meta su mano o nos indique qué es lo que debemos hacer. El Señor quiere que nosotros que bajemos el estrés y no estemos afanados como Marta, sino que estemos como María, al pie de su palabra, a sus pies, para buscarlo, porque esa parte es la mejor parte, cuando nosotros buscamos al Señor a través de la palabra. Recordemos que Jesús es la palabra y es la vid verdadera, y que nosotros tenemos que estar unidos a ellos en oración y buscando la palabra día con día. Guardar todos los mandamientos que nos da Él en su palabra. Eso está en Juan 15:10, que dice:
Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como he guardado yo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, guardar los mandamientos, todo lo que el Señor nos indica, todas las ordenanzas que están en la palabra, la forma en que nosotros debemos comportarnos, que está cada una, todas las cosas de cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer, cómo hacer los negocios, cómo debemos ser como padres de familia, todo está en la palabra. Entonces, seguir las ordenanzas. El Señor dice en Deuteronomio 28 que si nosotros guardamos toda su palabra, sus mandamientos, las bendiciones nos perseguirán. Por eso dice, todo lo que pidan lo recibirán. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en perfecta comunión con Dios, en perfecta armonía con Dios, las cosas de Dios se suscitan en nuestras vidas. Entonces, guardando los mandamientos es como guardando una relación personal, guardando los mandamientos es como vamos a poder estar unidos a la vid verdadera. Ahora también otra parte importante es estar en armonía con el cuerpo de Cristo. Eso está en Juan 15:12, en donde dice, este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento que el Señor nos da, que nos amemos como Él nos ha amado hasta el extremo. Relación con nuestro prójimo, no solo con Dios, sino con nuestro prójimo y Dios de una forma simultánea, formando esa cruz donde la forma vertical es nuestra relación con Dios y la forma horizontal es la relación con nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios o que estamos unidos a Él si eso no se ve reflejado en nuestro comportamiento a través de nuestra relación con nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento, quien ama a Dios también ame a su hermano. Entonces, esa relación con la vid verdadera se va a ver reflejada no solo en creerme yo que hago bien las cosas de una forma individual, sino en mi relación con las demás personas. En esa relación con el hermano, de amarnos, de ser fieles, de que los esposos en sus casas, fieles con su esposa, como ya generando aquellos frutos de Gálatas que mencionamos antes, de unidad, de comunicación, de paz, de armonía, y no por el lado contrario, las formas de siendo una rama improductiva que sería no dar fruto, no tener una buena comunicación, vivir en contienda con las personas, en las casas, las divisiones. Todo eso demuestran ramas que no están dando buen fruto. ¿Por qué no están dando buen fruto? Porque no están asidos a la palabra. ¿Por qué no están asidos a la palabra? Porque tienen un montón de situaciones que no han corregido en sus vidas. Y para estar unidos a la vid verdadera, tenemos que ir cortando con todo lo que el mundo ofrece. También dice que en la relación con la vid verdadera hay revelación por medio del Espíritu. El Señor nos lo ha dado a conocer todo. En Juan 15:15 dice, no nos llamó ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces el Señor nos dice que Él a nosotros nos ha revelado su palabra, nos ha revelado todas las bendiciones, todas las grandezas de Dios. Entonces, en esa comunicación de estar unidos a Cristo, unidos a la palabra, unidos a Jesús, entonces nosotros podemos dar fruto. El Señor, ¿cómo es que nosotros a través de su palabra, de estar unidos a Él? En el Salmo 32:8 dice, voy a instruirte, el Señor nos instruye, voy a mostrarte el camino que debes seguir, sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. Entonces el Señor es nuestro consejero. El Señor nos dice, vaya por aquí,
No, eso no es correcto, por eso la palabra es un espejo que nos va revelando cuál es nuestra situación, y no debe ser un espejo en donde yo lo vea y me haga loco y me vaya, sino es donde el Señor nos exhorta a través de la palabra y nos exhorta también a través de las pruebas que muchas veces pasamos. ¿Para qué? Para que salga de nosotros ese esa verdadera imagen que Él quiso hacer de nosotros, esa verdadera producción de Dios que quiere ver reflejada en cada una de nuestras vidas. Es ese modelo original que Dios pensó en nosotros y que quiere que demos fruto abundante, llegar a ser el modelo que Dios pensó de nosotros. Dice también que Él nos eligió, que Él nos escogió. Nosotros no somos obra de la casualidad y no estamos aquí por casualidad, sino todos estamos con un propósito. Él nos eligió a todos y cada uno de nosotros, nos llamó por nuestro propio nombre para cumplir un propósito en esta vida, nos llamó para dar fruto abundante, nos llamó a dar un fruto que permanezca, no un fruto que esté hoy y mañana no. Él no nos ha llamado a creer hoy y mañana no. Él no nos ha llamado a estar unidos a la vid para que hoy tengamos una actitud y mañana tengamos otra porque no perseveramos. El Señor quiere una perseverancia en toda nuestra vida. Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito. Y así lo dice en Gálatas 1:15, dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. O sea, el Señor me escogió a mí desde el vientre de mi madre, desde antes que yo estuviera en el vientre de mi madre, ya el Señor me había pensado. En el Salmo 39:6 también dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ninguno de ellos. Y en Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, antes de que te formara en el seno materno te conocí, y antes de que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces nosotros tenemos en nuestro propósito de vida una misión de dar fruto y que ese fruto no sea de una forma individual, sino en nuestra comunión con nuestros hermanos. Que el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, y el Señor repite en el último versículo, después de decirnos que Él nos ha elegido, dice: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y dé mucho fruto y su fruto permanezca. De tal modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Y les mando que se amen los unos a los otros. Constantemente el Señor nos llama a que ese fruto que vamos a dar permanezca, es decir, que no esté hoy y mañana no, que hoy esté dando frutos de bendición, frutos de cambio, y que después yo me aleje. ¿Por qué? Porque si yo no permanezco unido a la vid verdadera, si yo no permanezco unido a la palabra, si yo no permanezco unido a la oración y yo me aparto, entonces vuelven los brotes de mi antigua vida a hacerse otra vez de lleno en mi vida. Entonces muchas veces vemos comportamientos de los cristianos o de las personas que empiezan una vida nueva, pero después se devuelven y los vemos otra vez en las mismas situaciones de algo, o en esa situación indecisa, con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Pero el Señor nos está llamando a dar fruto, no por un tiempo, sino un fruto, dice, que permanezca. O sea, que no esté hoy y mañana no, sino un fruto que permanezca, porque nuestra perseverancia así nos indica. Perseverar es lo que cuesta, porque llegar a los pies del Señor, el Señor nos está llamando constantemente todos y cada uno de nuestros días a buscarlo, y podemos tener un encuentro con Dios, pero ese permanecer, esa perseverancia día con día, de alimentar la oración, de buscar la palabra para instruirme a ver qué es lo que quiere, que voy a tomar una decisión en cualquier área de mi vida,
yo consulto con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me indica, dice que Él es mi consejero, mi instructor. Entonces la misma palabra me va a indicar por dónde debo ir. Pero como si muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones de acuerdo a lo que yo pienso y no tomamos a Dios en cuenta, cómo podemos encontrar el camino y cómo podemos permanecer y dar un fruto que permanezca. Entonces el Señor quiere que en toda nuestra vida, que en todos y cada uno de nuestros días nosotros le busquemos día con día unidos a la vid. ¿Por qué? Porque si no estamos unidos a la vid no vamos a poder dar frutos. Y esos frutos en relación con nuestra propia vida íntima y con nuestros hermanos, con mi relación con vida íntima con Dios, de que yo lo amo, de que yo le sirvo, de que yo quiero seguir su camino, pero eso tiene que estar reflejado en mi diario vivir, tiene que estar reflejado en mi relación con las demás personas. Aquel padre que busca ser ese sacerdote de su hogar y vive unido a la oración, vive unido a la palabra, tiene que dar fruto en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos. Y después, cómo van creciendo ellos, cómo hay comunicación en ese hogar, cómo dan frutos de que son personas protegidas, de que caminan bajo una cobertura en donde Dios los cuida porque han sabido permanecer unidos a la vid. El Señor nos está llamando a todos y cada uno de nosotros a revisarnos, a ver si hay ramas secas, hay partes secas en nuestras ramas que no están dando fruto en alguna área. El Señor nos está llamando a permanecer unidos a la vid verdadera día con día. El Señor nos está llamando a amarnos los unos a los otros y no a vivir solo para mí, sino a vivir como profeta, sabiendo que yo tengo que llevar la instrucción y llevar la palabra a otras personas, primero en mi casa, primero en mi metro cuadrado, primero con las personas que yo amo, a la gente con la que yo vivo, y después hacia afuera, hacia las demás personas. El Señor hoy nos está llamando a permanecer en Él. Por medio de la oración nos está llamando a permanecer con una relación personal, nos está llamando a dar mucho fruto, frutos de santidad, frutos de perseverancia, frutos de unidad, frutos de amor, frutos de comunicación en el hogar, que nosotros vayamos cumpliendo nuestro propósito, haciendo realidad la palabra en nuestras vidas. No que yo me sepa toda la Biblia de tapa a tapa, pero que eso no se vea reflejado en mi vida personal. El Señor quiere que sea cumplida por obra la palabra en mi vida, en mi relación con las demás personas, en mi relación como esposa, como esposo, como hermano, como hijo, que yo me ande cuidando cada día mi corazón, cómo estoy, cómo voy caminando en la misma palabra. El Señor nos va diciendo, va bien, va mal, no está bien eso que estás haciendo. A través de la revelación de la palabra, el Señor nos dice, porque Él es nuestro instructor y Él nos va a ir diciendo, Él es nuestro consejero, Él nos va a ir diciendo, está bien tal cosa. No, el mismo Espíritu discierne en nosotros por dónde debemos ir. El mismo Espíritu nos indica y nos incomoda en aquellas áreas en que vamos mal y cuáles pueden fructificar para dar buenos frutos. Entonces, hermanos y hermanas, los invitamos a que ustedes puedan estar unidos a la vid verdadera día con día. Saber que todo lo que sucede en nuestra vida en corrección es porque el Señor nos ama y Él es nuestro Padre. Los invitamos a permanecer siempre unidos al Señor y a dar mucho fruto. Esperamos que cada uno de estos programas que nosotros llevamos a ustedes cada lunes a las 5 de la tarde sean para fructificar, sean para llevarles una semilla de bendición a todos y cada uno de ustedes. Una vez más agradecemos a Radio Costa Rica por ese espacio que nos brinda cada semana y a todos los patrocinadores que lo hacen posible. Recordarles los números de teléfono de Casa de Bendición: 2253-1317, 8318-7361 para cualquier consulta sobre los temas que nosotros presentamos, o si usted desea anunciarse
con su servicio, su programa o su producto a través de este espacio. Y en este momento vamos a orar para pedirle al Señor que seamos esa viña que Él espera de nosotros, que seamos esa viña que da los frutos abundantes para gloria de su nombre. Señor, en esta tarde queremos alabarte y bendecirte, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque eres nuestro viñador, tú eres nuestro labrador amoroso que nos está limpiando nuestras ramas para permanecer unidos a Cristo, para permanecer unidas a la verdadera palabra. Señor, hoy te ponemos nuestras ramas, nuestra vida en tus manos. Nosotros somos esas ramas que queremos dar fruto abundante, queremos cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos hechos y enviados a esta tierra, que podamos ser profetas en nuestro metro cuadrado, en nuestra casa, que podamos dar fruto abundante, Señor, que podamos permanecer siempre unidos a ti en nuestra relación personal, que podamos, Señor, hacer por obra, hacer en nuestra vida lo que la palabra nos enseña, que nosotros no demos oídos sordos a la instrucción que tú nos das, Señor, porque muchas veces tú nos instruyes, tú nos hablas y nosotros no atendemos lo que nos quieres decir, Señor. Perdónanos por eso, perdónanos por estar afanados a veces en nuestra vida, por estar distraídos en todas las cosas de este mundo y no estar unidos a ti, Señor. Queremos estar unidos a la vid verdadera, queremos ser esos sarmientos, esas ramas, Señor, que nos damos a ti para que nos limpie, para que nos instruya, para dar fruto y ese fruto permanezca. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo, porque sabemos que no podemos amarte a ti si no amamos a los que nos rodean. Ayúdanos a dar este fruto abundante día con día y sobre todo, Señor, que ese fruto permanezca. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta tarde, por siempre abrirnos las puertas para acompañarlos. Esperamos que siempre nos continúen acompañando cada lunes a las 5 de la tarde a través de este programa Hablando con Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplica y sigan unidos a la vid verdadera. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.